otros, en algunas cosas, solitos van a quedar exhibidos por el peso de sus palabras. Mira, Vicente, dice uno de los ministros, si se aprueba la ley, si se aprueba la reforma como está, se va a proteger a quienes tengan recursos. ¿Qué pasa en este momento? Esa es una de las quejas, ese es uno de los problemas. Verdaderamente, la ley en este momento, no la ley, los jueces, magistrados, ministros, ¿sirven a quién? A quienes tienen dinero. El caso más reciente es el de Ricardo Benjamín Salinas Pliego. Ahora, mira, no, solo hay que ir a un juzgado cualquiera, civil, familiar, penal, o local o federal, va. Es decir, solo hay que ir, tienes que llegar con la cartera repleta de dinero. A mí no me lo cuentan, yo lo he vivido en carne propia, lo he vivido. Es bien complicado, ciertamente, mira, acusar a un juez de que recibió centavos. ¿Por qué? Porque lo recibe el secretario de acuerdos. Yo lo recuerdo bien. La secretaria del caso, de quienes llevaron mi caso, recibían dinero de quien me había demandado. Sí, era muy clarito, me lo dijeron en la cara. El juez nunca me quiso dar la cara porque además fue cobarde, pero ese es mi caso, pero hay cualquier cantidad. Cuando uno va a un juzgado, yo te lo he platicado, por ejemplo, conozco casos de magistrados que ya tienen las sentencias a favor de personas que no tienen recursos, la tienen ahí en sus escritorios y les dicen, mira, aquí está, pero cuando tenga humor, cuando tenga tiempo, así esa es la respuesta porque la escuché, cuando tenga tiempo te la voy a firmar. Y tienes a los trabajadores que no pueden recibir una pensión porque estos magistrados no lo firman o tienen arreglos con ciertas dependencias, va. Eso es de lo que uno se queja, por eso va la reforma. Hay que ir, te digo, conozco casos penales, conozco casos civiles, conozco casos del fuero común. Es decir, es una locura. Y otro dice que se necesita vocación de vida. Pues si lo que nos quejamos es que hay corrupción interna, hay nepotismo, hay compadrazgo, hay favoritismo. Nos quejamos porque además todo se puede demostrar, todo es demostrable, que el Consejo de la Judicatura Federal no funciona, no opera. Ya hemos dado las estadísticas, hay acusaciones adentro de violencia de género, de violación, de ataques a mujeres, de todo, y no hay castigos. ¿Por qué? Porque la misma persona que es la presidenta del Poder Judicial Federal, por ejemplo, pero se replica en los estados también se replica en los estados, es la misma que controla al organismo que es responsable de acusar de vigilar el comportamiento de los jueces. Es decir, ¿cuántos casos se ha mencionado, incluso los hemos mencionado aquí, de jueces que perdonan a violadores de niños, por ejemplo? Es una locura. Es decir, el sistema judicial, como está en este momento, no opera para quienes tienen dinero. Llegas, le entregas dinero al secretario de acuerdos hasta para sacar una copia. Sacar una copia en un juzgado es una locura. Todo cuesta, tienes que darle dinero al que te va a entregar los expedientes, al secretario de acuerdos, ¿a quién lo hace llegar? Pues le hace llegar el dinero al juez, va. Tampoco somos tontos. El problema es que piensan eso, que no conocemos cómo operan por dentro, y los conocemos bastante bien. Entonces, desde las reformas del 95, nada funcionó en este país. Y yo insisto, ¿por qué? Porque Ernesto Zedillo Ponce de León y además Ernesto Zedillo con Javier Lainez Potisek a la cabeza, que él fue uno de los arquitectos de esa reforma judicial, no pensó en nadie más. Él estaba pensando en salvarse. Ellos estaban pensando, con Javier Lainez Potisek a la cabeza, estaban pensando en salvarle la cabeza a Zedillo, porque tenía miedo Zedillo que esa corte le perdonara cuestiones a Carlos Salinas de Gortari. Era una corte salinista, y de Miguel de la Madrid, y le tenía miedo de un atentado, así que por eso desbarata la corte, no por una intención de mejorar la justicia, porque Zedillo no fue así. Ahí está en el FOBAPRO, ahí está todo lo que hizo Zedillo. Y con la corte fue lo mismo, era una corte salinista y respondía a los intereses de Salinas, lo que hizo una reforma judicial para cortar. Yo recuerdo mucho, mira, a los 26 ministros conservaron a 2,
uno de ellos era Mariano Ozuela, que era cuate de Zedillo. A los otros 24 los hicieron firmar una renuncia voluntaria, retiro voluntario se llamó, y nadie dijo nada. Pero la reforma no fue para mejorar el sistema de impartición de justicia, porque eso se ve en la historia. Fue para proteger a Zedillo del salinismo. Ahí que tenemos un desastre, que es el sistema de impartición de justicia, Vicente.